En el reciente programa de La Resistencia, se produjo un evento que ha dado mucho de qué hablar. La aparición de dos figuras mediáticas muy conocidas, María Patiño y Belén Esteban, en la televisión pública, concretamente en Televisión Española. Lo curioso de todo esto es que lo hicieron en un espacio financiado con nuestros impuestos, lo cual ha generado un fuerte debate sobre el uso de los recursos públicos. No es la primera vez que este tipo de controversia surge, pero en este caso, hay matices adicionales que vale la pena desglosar para entender por qué ha provocado tanto malestar en diversos sectores. En primer lugar, es importante subrayar que Televisión Española, al ser un canal público, se financia principalmente con dinero de los ciudadanos. Por eso, ver a personalidades como Patiño y Esteban, cuyos rostros están asociados a la televisión privada y a programas de entretenimiento más sensacionalistas, genera una serie de interrogantes. ¿Por qué estas figuras aparecen en un medio público? ¿Es adecuado que con los fondos de todos los españoles se promocione indirectamente una cadena privada o a personalidades cuya carrera se ha cimentado en el contenido de ese tipo de televisión? Estas preguntas reflejan un problema más profundo relacionado con la transparencia en el uso de los recursos públicos. Antes de entrar en más detalles sobre la acalorada discusión, queremos recordarles a todos nuestros seguidores la importancia de apoyar el canal. No olviden dar un me gusta a nuestros vídeos, suscribirse al canal para estar siempre al tanto de todas las noticias y activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros nuevos contenidos. Es completamente gratuito y nos ayuda enormemente a seguir ofreciéndoles la mejor información y entretenimiento. A lo largo del programa, que en un principio se anunció como una aparición significativa de Patiño y Esteban, la realidad fue muy diferente a lo que se esperaba. Lo que se vendió como un evento central donde ambas iban a tener una intervención destacada, terminó siendo una participación de apenas unos minutos. Esto no solo desilusionó a los espectadores que esperaban algo más relevante, sino que también puso de manifiesto cómo, a veces, la publicidad alrededor de ciertos contenidos puede ser engañosa. Lo paradójico es que, a pesar de la breve intervención, los titulares y la promoción del programa crearon expectativas altísimas, algo que finalmente no se cumplió. Un punto especialmente llamativo de la aparición de Belén Esteban fue cuando aprovechó su tiempo en el programa para hablar sobre un accidente que tuvo en Mediaset, donde, según ella, se rompió una pierna. Este giro inesperado del discurso sorprendió a muchos, ya que el enfoque del programa parecía desviarse hacia un tema personal y anecdótico, dejando de lado cualquier contenido más sustancial o relevante. Además, generó la sensación de que el tiempo que se les dio en el programa fue usado más para cuestiones personales que para un verdadero debate o reflexión, lo que aumentó aún más el malestar entre los televidentes que esperaban algo diferente. En el caso de María Patiño, la situación no fue muy distinta. Recordemos que Patiño es una figura conocida por su trabajo en el ámbito del periodismo del corazón, y ha protagonizado numerosas polémicas a lo largo de su carrera, muchas de ellas relacionadas con su tendencia a dar exclusivas sin contrastar la información adecuadamente. Un ejemplo claro de esto fue cuando, en su momento, anunció públicamente que Sofía Sueskun estaba embarazada, una noticia que no había sido verificada y que, finalmente, resultó ser falsa. Este tipo de prácticas, aunque son comunes en los programas de entretenimiento y prensa rosa, resultan especialmente problemáticas cuando la persona en cuestión aparece en la televisión pública, un medio que, al estar financiado por todos, debería tener unos estándares más elevados en términos de rigor periodístico y responsabilidad social. El hecho de que figuras como Patiño y Esteban aparezcan en un canal público ha generado dudas sobre el papel de la televisión pública en la promoción de este tipo de contenidos. ¿Es legítimo utilizar fondos públicos para promocionar indirectamente a figuras cuya trayectoria está profundamente vinculada a la televisión privada? ¿Hay algún tipo de acuerdo económico detrás de estas apariciones? Estas son preguntas que muchos están haciendo, ya que parece haber un conflicto de intereses en la promoción de personalidades y contenidos asociados a cadenas privadas en un medio público. Si bien no hay información clara al respecto, este tipo de situaciones tienden a generar desconfianza en la audiencia, que espera que la televisión pública se mantenga alejada de este tipo de controversias. Más allá de la cuestión económica, también es necesario reflexionar sobre el contenido en sí mismo. La breve intervención de Patiño y Esteban en La Resistencia fue presentada como un evento de gran relevancia, pero, en realidad, se les dedicó apenas unos minutos hacia el final del programa. Esto crea una desconexión entre lo que se promociona y lo que realmente se ofrece, lo que puede interpretarse como una estrategia engañosa por parte de los productores. En un entorno mediático donde la transparencia y la ética deberían ser primordiales, este tipo de prácticas no hacen más que aumentar la sensación de manipulación por parte de los medios.
Además, la aparición de María Patiño en Televisión Española vuelve a poner sobre la mesa la cuestión de la responsabilidad periodística. No es la primera vez que se cuestiona su trabajo como periodista, ya que en diversas ocasiones ha sido acusada de dar noticias sin corroborar, lo que socava la credibilidad del periodismo en general. Verla en un espacio público, respaldada por recursos públicos, refuerza la idea de que los medios públicos deberían ser más selectivos con los contenidos y las figuras que promueven. Volviendo al tema económico, muchos espectadores han expresado su malestar por el hecho de que se utilicen fondos públicos para promocionar a figuras de la televisión privada. Esto genera una contradicción, ya que Televisión Española debería ser un espacio neutral y no servir de plataforma para promocionar otras cadenas o a personalidades asociadas a ellas. La falta de claridad sobre si existe algún tipo de acuerdo económico detrás de estas apariciones no hace más que aumentar las sospechas, y es probable que esta controversia continúe durante algún tiempo. Finalmente, es interesante reflexionar sobre cómo este tipo de apariciones en la televisión pública pueden ser interpretadas por la audiencia. Es justo que personalidades como Belén Esteban y María Patiño, con sus respectivos historiales en la televisión privada, tengan tiempo en un canal público financiado por todos los españoles. Este tipo de preguntas son fundamentales para entender el papel que debe tener la televisión pública en la sociedad actual, y cómo debe gestionar la aparición de figuras mediáticas cuya trayectoria ha estado marcada por la polémica. En resumen, la aparición de María Patiño y Belén Esteban en Televisión Española ha generado un debate interesante sobre el uso de los recursos públicos, la responsabilidad de los medios y la ética en la promoción de figuras de la televisión privada en un espacio público. Este tipo de situaciones invitan a reflexionar sobre cómo se gestiona la televisión pública y cuáles deberían ser sus prioridades a la hora de ofrecer contenidos a la audiencia. La intervención de Belén Esteban y María Patiño en el programa de La Resistencia ha dado mucho de qué hablar, no solo por su presencia en la televisión pública, sino también por las declaraciones y el tono que ambas adoptaron durante el programa. Es evidente que tanto Esteban como Patiño sienten que han sido relegadas de los primeros planos de la televisión española, y en cierto modo, han tratado de expresar su malestar y su lucha por mantenerse relevantes en un panorama mediático que ha cambiado radicalmente en los últimos años. Belén Esteban, en su característico estilo desenfadado y directo, hizo una afirmación que llamó mucho la atención: "Nos mandaron a callar". Esta frase, cargada de dramatismo, parecía referirse a su salida de programas como Sálvame y al cierre definitivo de este último, el cual había sido un pilar fundamental en su carrera mediática. Sin embargo, si analizamos la situación con mayor detenimiento, podemos ver que no hubo una orden explícita de hacerles desaparecer, como ella sugiere. El cierre de Sálvame y la salida de sus figuras principales fueron decisiones propias de la industria televisiva, que constantemente busca renovar sus contenidos y adaptarse a los cambios en las audiencias y en las plataformas de consumo. Es cierto que el fin de Sálvame marcó un antes y un después en la trayectoria de muchos de sus colaboradores, quienes encontraron en este programa una plataforma sólida para mantenerse en el foco mediático. Pero el hecho de que ya no estén en ese espacio no significa que hayan desaparecido. De hecho, como bien menciona Esteban, siguen teniendo presencia en otras plataformas, como YouTube o el canal TEN, aunque es obvio que la repercusión no es la misma que tenían en la gran televisión. Belén hizo hincapié en que sus nombres ya no aparecen tanto en los medios, pero insistió en que ellos están bien vivos, refiriéndose a que, aunque ya no estén en el centro de los grandes canales, continúan activos en otros espacios. Este comentario revela un sentimiento de nostalgia y, quizás, una cierta frustración por no estar en la televisión de mayor audiencia. De alguna manera, las figuras de Belén Esteban y María Patiño, que en su día fueron omnipresentes en la parrilla televisiva, están ahora en una especie de limbo mediático, buscando cómo reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Un momento destacado fue cuando Esteban afirmó que ellos, y refiriéndose también a Patiño, son la resistencia. Esta frase tiene una connotación interesante, ya que parece sugerir que se ven a sí mismos como supervivientes de un mundo mediático que los ha marginado, pero en el que siguen luchando por mantenerse a flote. Lo paradójico es que, a pesar de su afirmación de ser la resistencia, siguen utilizando métodos tradicionales de autopromoción, como pedir espacio en programas de televisión o recordar sus éxitos pasados. Este contraste entre su deseo de innovación y su dependencia de fórmulas del pasado refleja las dificultades que enfrentan para adaptarse a un nuevo entorno donde las redes sociales y las plataformas digitales tienen cada vez más peso. Otro aspecto llamativo de la intervención de Belén fue su referencia a Sálvame. La manera en que habla del programa es significativa, ya que lo hace con una mezcla de orgullo y resentimiento.
En un momento, menciona cómo nos jodieron y lo quitaron, refiriéndose a la decisión de cancelar el programa, lo cual sugiere que aún no ha superado del todo ese golpe profesional. El cierre de Sálvame no solo representó el fin de un ciclo televisivo, sino también un cambio drástico en la vida de sus colaboradores, quienes habían encontrado en ese espacio un refugio mediático. La cancelación, en ese sentido, fue más que el fin de un programa. Fue el cierre de una era para Belén Esteban y María Patiño. María Patiño, por su parte, también tuvo un papel importante durante la conversación. Patiño ha sido una figura mediática muy controvertida, especialmente por su papel en el periodismo del corazón, donde en numerosas ocasiones ha sido criticada por ofrecer exclusivas sin contrastar la información. Este es uno de los puntos que muchos han señalado como una de las razones por las que su carrera ha sido objeto de escrutinio. Sin embargo, durante el programa, Patiño no mostró señales de autocrítica respecto a su trayectoria, sino más bien, al igual que Esteban, manifestó un deseo de seguir en el candelero, aunque ahora en un contexto diferente. Uno de los momentos más peculiares de la intervención de Patiño fue cuando, en tono de broma, sugirió que Televisión Española debería abrirles un espacio para su propio programa. Si bien es evidente que esto fue dicho en un contexto humorístico, no deja de reflejar el deseo latente de ambas figuras por regresar a la televisión de mayor audiencia. La realidad es que tanto Patiño como Esteban tienen aún una gran base de seguidores, pero la televisión ha cambiado, y los formatos de entretenimiento también. Es importante señalar que el discurso de Belén y María durante su intervención en La Resistencia no fue únicamente una reflexión sobre su situación actual, sino también una especie de manifiesto sobre su lucha por seguir siendo relevantes. Es un reflejo de cómo las figuras del entretenimiento, en un mundo mediático en constante evolución, deben encontrar nuevas formas de conectar con el público. Aunque Belén y María siguen siendo conocidas, su relevancia en el mundo de la televisión no es la misma que antes, y eso es algo que parecen tener muy presente. Durante el programa, Belén también habló de un accidente que sufrió en Mediaset, mencionando cómo se rompió una pierna y tuvo que lidiar con recursos humanos. Aunque este detalle puede parecer irrelevante para muchos, lo cierto es que muestra cómo la conversación en el programa terminó desviándose hacia temas personales y anecdóticos, algo que, en cierto modo, refleja la forma en que estas personalidades han construido su imagen pública a lo largo de los años. Son figuras que, más allá de su papel en programas de entretenimiento, han expuesto su vida personal de manera constante, y eso es algo que siguen haciendo, incluso en apariciones breves como la de La Resistencia. Uno de los momentos más curiosos de la intervención fue cuando un especialista en educación especial fue mencionado brevemente, lo que introdujo un tema completamente diferente en la conversación. Este tipo de cambios abruptos de tema son característicos de las apariciones de figuras como Esteban y Patiño, donde el contenido pasa rápidamente de temas personales a temas más generales sin un hilo conductor claro. Esto refleja también el estilo de comunicación de programas como Sálvame, donde las conversaciones a menudo carecen de una estructura clara y están llenas de anécdotas y comentarios espontáneos. Para finalizar, es necesario destacar que tanto Belén Esteban como María Patiño son figuras que, a pesar de estar en un momento complicado de sus carreras, siguen buscando la forma de mantenerse en el ojo público. La aparición en La Resistencia no solo fue una oportunidad para hablar de su presente, sino también para recordar al público que, aunque ya no estén en los grandes canales, siguen aquí. El desafío para ambas, al igual que para muchas otras figuras de su generación, será encontrar su lugar en un panorama mediático que cambia rápidamente, y donde las fórmulas del pasado ya no garantizan el éxito. En conclusión, la intervención de Belén Esteban y María Patiño en La Resistencia nos ofrece una ventana para entender cómo dos figuras icónicas de la televisión española están lidiando con los cambios en el panorama mediático. A través de sus declaraciones, queda claro que sienten una mezcla de nostalgia y frustración por no estar en el lugar que desearían, pero también muestran una determinación por seguir luchando por su relevancia. El tiempo dirá si logran reinventarse en este nuevo contexto o si, como muchas otras figuras del pasado, se ven finalmente desplazadas por las nuevas tendencias del entretenimiento. La televisión y el mundo del entretenimiento siempre han sido un terreno peculiar, lleno de curiosidades y momentos que oscilan entre lo absurdo y lo fascinante. Recientemente, Belén Esteban y María Patiño protagonizaron una conversación bastante curiosa que tuvo lugar en La Resistencia, un programa conocido por su tono irreverente y desenfadado. Lo que parecía una charla trivial sobre el formato del programa y sus experiencias personales se transformó en una reflexión, en tono de broma, claro, sobre el estado de la televisión actual y cómo las figuras mediáticas, como ellas, han aprendido a adaptarse a los cambios tecnológicos que implican hasta cámaras robotizadas. Este detalle, aunque al principio puede sonar insignificante,
Tiene su interés cuando lo desglosamos y lo entendemos dentro del contexto actual de la televisión y el entretenimiento. Imagínate esto. Estás en un piso pequeño, rodeado de cámaras robotizadas que siguen cada uno de tus movimientos. Cada cámara está programada para seguir a una persona en particular. No es ciencia ficción, es la realidad de estos programas de televisión donde los detalles técnicos a menudo pasan desapercibidos para el espectador, pero juegan un papel crucial en cómo se presenta el contenido. Belén Esteban relataba con sorpresa cómo esas cámaras robóticas siguen a cada uno de los participantes en el programa, con una tecnología tan avanzada que, en cuanto uno se mueve, la cámara lo sigue automáticamente. A primera vista, podría parecer una anécdota sin importancia, pero nos lleva a reflexionar sobre cómo el avance tecnológico ha transformado incluso los aspectos más pequeños de la producción televisiva. Esto antes sería impensable, pero hoy en día es parte del show. Belén hacía hincapié en que estas cámaras robotizadas prácticamente las vigilan en todo momento, una situación que, según ella, se vuelve bastante surrealista cuando se tiene en cuenta que están prácticamente en un espacio reducido, donde cada uno tiene su propio robot asignado. Esto, desde luego, le añade una capa más de ironía a la situación, ya que en su día, tanto Patiño como Esteban dominaban la televisión sin necesidad de estos recursos técnicos tan sofisticados. Sin embargo, este detalle no solo resalta la evolución técnica del medio, sino también cómo las mismas figuras públicas deben adaptarse a estos cambios. Es interesante ver cómo personajes que comenzaron su carrera en un entorno televisivo más tradicional ahora interactúan con tecnologías de última generación, que les permiten estar siempre en el punto de mira, incluso cuando parecen estar fuera de foco. Pero la conversación no solo giraba en torno a las cámaras y la tecnología. Uno de los temas más curiosos que surgió fue la mención a Kiko Matamoros, una figura igualmente polémica en la televisión española. Durante la conversación, se hizo alusión a la relación de Matamoros con el programa y a una broma que se hizo sobre él, comparándolo con un zombie del Walking Dead. Aunque todo era en tono jocoso, lo cierto es que estas bromas entre personajes del entretenimiento a menudo tienen un trasfondo más complejo. Kiko, al parecer, no se tomó a mal la broma, aunque en su estilo característico, mencionó que quería una comisión por haber sido nombrado en varias ocasiones durante el programa. Estas interacciones son un recordatorio de cómo, en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción se difumina constantemente, creando momentos que parecen absurdos, pero que reflejan las dinámicas internas de quienes participan en estos espacios. Lo interesante de esta conversación no es solo el contenido de las bromas, sino cómo refleja una especie de camaradería entre los participantes del espectáculo. Belén y María, figuras que han compartido muchas horas de pantalla juntas, se muestran como amigas más allá de sus roles profesionales, algo que Belén destacó cuando dijo que Patiño es más amiga que presentadora. Este tipo de vínculos personales, que son comunes en la industria del entretenimiento, a menudo se traducen en una química particular en pantalla que los espectadores perciben y disfrutan. En este caso, la amistad entre ambas añade un toque especial a su interacción, haciendo que su presencia en programas como La Resistencia sea percibida como algo más que una mera aparición mediática. En un momento dado, la conversación tomó un giro inesperado cuando María Patiño, entre risas, sugirió que, si hubiera un espacio disponible en televisión española, ellas estarían más que dispuestas a ocuparlo. Aunque lo dijo en tono de broma, no deja de ser interesante cómo figuras como Patiño y Esteban siguen buscando maneras de reinventarse y encontrar nuevos espacios donde seguir siendo relevantes. La televisión pública, con todo lo que ello implica, es vista por muchos como un lugar de prestigio, un escenario donde su presencia tendría un peso distinto al que pueden encontrar en otros medios. La idea de que puedan ocupar un espacio en televisión española puede parecer lejana, pero refleja esa búsqueda constante de las figuras mediáticas por mantenerse en el candelero, por seguir siendo relevantes en un medio que cambia constantemente y donde la competencia es feroz. La conversación también dejó espacio para algunas anécdotas personales que, en un principio, podrían parecer irrelevantes, pero que aportan un toque humano a la narrativa. Por ejemplo, cuando Belén Esteban mencionó un incidente personal con recursos humanos de Mediaset, donde relató cómo se rompió una pierna en plena grabación. Este tipo de historias muestran el lado más humano de las figuras mediáticas, que a menudo quedan ocultas detrás de la pantalla. Son detalles que revelan cómo, a pesar de su fama y notoriedad, también enfrentan situaciones comunes, como cualquier otra persona. Pero lo que más destaca es cómo estos detalles personales a menudo se entrelazan con el contenido de los programas, creando una mezcla de espectáculo y realidad que es precisamente lo que mantiene enganchada a la audiencia. En cuanto a la interacción entre Belén y David Broncano, es evidente que hay una cierta complicidad entre ambos.
lo que se refleja en el tono distendido de la conversación. Belén se mostró agradecida por el consejo que David le dio durante el programa, y ambos recordaron con cariño el tiempo que habían pasado sin verse en pantalla. Esto demuestra que, más allá de las cámaras y los guiones, las relaciones personales en el mundo de la televisión tienen un peso importante y a menudo son la clave para que ciertos programas funcionen y conecten con la audiencia. La conversación se desvió brevemente hacia un tema que podría considerarse fuera de lugar en este tipo de programas, cuando se mencionó a un educador especializado en trastornos de atención que estaba presente en el estudio. Aunque el comentario fue breve, es interesante ver cómo en programas de entretenimiento pueden surgir este tipo de temas, a veces de forma espontánea. Esto demuestra cómo, incluso en los espacios más frívolos, hay momentos en los que se abren pequeñas ventanas a cuestiones más serias o profundas, aunque sea de manera fugaz. Finalmente, la conversación concluyó con una reflexión interesante sobre cómo las figuras mediáticas como Belén Esteban y María Patiño han logrado, a pesar de los cambios en la televisión, mantenerse en el ojo público. Aunque ya no están en los grandes canales como Telecinco, siguen buscando nuevas formas de mantenerse vigentes. Esta constante búsqueda de relevancia es una característica inherente al mundo del entretenimiento, donde la popularidad es efímera y las figuras públicas deben reinventarse constantemente para seguir siendo parte de la conversación. En conclusión, la charla en La Resistencia fue mucho más que una simple conversación sobre cámaras robotizadas o bromas sobre Kiko Matamoros. Fue una reflexión, en tono ligero y humorístico, sobre el estado actual de la televisión, la tecnología que la rodea y cómo las figuras públicas deben adaptarse a estos cambios para seguir siendo relevantes. Belén Esteban y María Patiño, dos de las figuras más icónicas de la televisión española, mostraron que, a pesar de los cambios en el medio, siguen siendo una parte fundamental de la conversación mediática, buscando nuevas oportunidades y, sobre todo, adaptándose a los tiempos que corren. Y así concluimos con nuestro repaso a los últimos cotilleos del mundo de Telecinco. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para mantenerte al tanto de las noticias más candentes. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización y seas el primero en enterarte de las novedades. Nos encantaría conocer tu opinión, así que deja tus comentarios abajo. Comparte tus pensamientos con nosotros y únete a la conversación.